Nos corresponde en la mañana de hoy ver la segunda parte de la clase de farmacodinamia. Como podemos ver en la siguiente lámina, donde vemos el modelo de interacción fármaco-receptor, ¿ok? Es de recordar que los fármacos, según la clase anterior, se clasifican en agonista, bien sea total o parcial, y antagonista, que también se clasifican en total o parcial. Por lo tanto, tenemos entonces esta interacción a nivel de los receptores, ¿ok? Donde chequeamos que la afinidad del fármaco agonista total va a ser, al unirse el fármaco con el receptor, va a ser más afín a la parte activa, mientras que, como vemos en el antagonista, la afinidad va a ser tanto en la unión activa como inactiva hacia el receptor. Esto nos indica el por qué los fármacos antagonistas van a tener mayor afinidad, por lo tanto van a ser más potentes pero menos eficaces, ¿ok? Es de recordar que la actividad intrínseca entonces es 0 cuando no hay efecto, que es un antagonista puro, según vimos en la clase anterior, 1 cuando el efecto es máximo, y mayor a 0 y menor a 1 cuando el efecto es parcial, bien sea agonista o antagonista parcial. Es de recordar también que un agonista puro, entonces, es la sustancia que al unirse con el receptor lo activa produciendo un efecto máximo. Y ese efecto máximo lo podemos cuantificar mediante el número 1, y ya sabemos que con el signo alfa. El agonista parcial induce parcialmente la acción habitual del mismo, no activa el 100% de los receptores. Hay un cambio conformacional no completo, por lo tanto alfa va a ser mayor a 0, menor que 1. Un ejemplo de antagonista puro sería el salbután, un ejemplo de antagonista parcial sería el salmeterol, que son fármacos que se utilizan para enfermedades como el asma. Tenemos el antagonista parcial, que es la sustancia que al unirse al receptor también puede desplazar ligandos de un sitio activo, pero además puede inducir cierto grado de actividad intrínseca. Tenemos acá como ejemplo la morfina, y que el antagonista parcial, pues ya sabemos que también es un agonista parcial. Esto va a depender si el receptor está ocupado o no. Continuando con la siguiente lámina, vemos en la parte inferior la constante de disociación, que ya sabemos que la constante de disociación es inversa a la afinidad, es decir, a mayor afinidad, menor constante de disociación. Tenemos que la habilidad de la droga para alcanzar un efecto es medible o es cuantificable con la eficacia y con la actividad intrínseca. Y la habilidad de la droga de unirse a un receptor es medible mediante la constante de disociación, la afinidad, que es igual a decir inverso a la constante de disociación, a la dosis efectiva 50 y a la potencia. Es de resaltar que la dosis efectiva 50, como ya sabemos, es la dosis necesaria para alcanzar la mitad del efecto máximo, mientras que la potencia es la dosis a la cual se consigue el efecto máximo como tal. Entonces, podemos visualizar en la siguiente lámina como en la curva gradual, que es específicamente para un individuo, podemos verificar un efecto por cada individuo, donde vemos o podemos medir, la potencia. Además de la potencia, podemos ver una pendiente que va a ser diferente entre un individuo y otro por la variabilidad, y que esa variabilidad va a depender precisamente de las diferencias que tenga cada individuo.
y vamos a tener un efecto máximo que va a producir el fármaco en ese individuo. La variabilidad es muy importante porque recuérdense que eso va a depender de la cantidad de los receptores, de las enfermedades que pueda tener el individuo de manera particular. Entonces lo importante es que recuerden que la curva Quantal registra variabilidad biológica, ¿ok? Por lo tanto, mide el grado del efecto en un solo individuo. Cuando pasamos a la siguiente lámina podemos ver acá varios fármacos donde vemos un fármaco A, un fármaco B, un fármaco C, un fármaco D, ¿ok? Y aquí podemos preguntar cuáles serían los fármacos más potentes. Entonces podemos ver que el que es más potente sería el fármaco A en comparación a los demás fármacos porque necesita menos dosis, por lo tanto es más potente. Sin embargo, la decisión terapéutica siempre va a ser la tendencia a utilizar los fármacos que son más eficaces. Entonces, ¿cuáles son más eficaces? Los fármacos que tienen un efecto máximo o efecto del 100%, que en este caso serían los fármacos C y los fármacos D. Entonces, ¿cuáles son los parámetros farmacodinámicos determinables en esa curva gradual? La eficacia, que ya conocemos la definición, la actividad intrínseca, que es otra definición, la potencia, la dosis efectiva 50, la afinidad, la constante de disociación y la pendiente, que va a depender de la variabilidad de los individuos. La curva Quantal es otro tipo de curva, como podemos ver en la lámina, porque en esta curva se va a determinar la dosis, pero en un porcentaje de la población. O sea que esta es una gráfica para poblaciones. Y esta es muy importante porque acá igualmente podemos medir la dosis efectiva 50, ¿verdad? Pero de una población. En la siguiente lámina, esa curva Quantal es muy importante porque nos va a ayudar a determinar el índice terapéutico, ¿ok? Que solamente se determina en una curva Quantal. Podemos ver en esta curva que tenemos un efecto deseado y un efecto nocivo. Por lo tanto, el índice terapéutico no va a ser más que la división entre la dosis tóxica 50 entre la dosis efectiva 50. Y eso nos va a dar un valor. Ese valor no va a tener unidades. Y por ejemplo, que la dosis tóxica que tenemos aquí, que es 22 entre 0,9 da 32, al uno hacer la definición o qué significa ese 32 quiere decir que se debe administrar la dosis efectiva 50 32 veces para que se vean los efectos tóxicos. Es muy importante resaltar que ese índice terapéutico, al ser muy amplio, pues nos va a dar fármacos más seguros. Al ser más estrecho, nos va a dar fármacos un poco con más efectos colaterales o menos seguros, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, en la curva Quantal se va a observar o va a permitir dos cosas. Primero, la caracterización de la variabilidad biológica en una población. Y en segunda instancia, indica los parámetros de seguridad, que no es más que mediante el índice terapéutico. Como podemos apreciar acá en la gráfica, tenemos un ejemplo como es la penicilina. Veamos el efecto terapéutico deseado, veamos el efecto adverso, que sería el efecto indeseado, y podemos observar que hay un amplio margen entre el efecto terapéutico y el efecto adverso. Por lo tanto, esto nos indica que es un fármaco bastante seguro. En la siguiente lámina
tenemos otro fármaco que en este caso es la warfarina. Dense en cuenta que el índice terapéutico se va a sacar dividiendo la dosis tóxica entre la dosis efectiva 50, y ya sabemos que el valor que nos va a dar, por ejemplo, supongamos que nos da 1, quiere decir que para que se dé el efecto tóxico es necesario suministrar una dosis efectiva. Eso sucede únicamente en los fármacos con índice terapéutico muy bajo, que inclusive al graficar, como es el caso de la warfarina, prácticamente se solapan el efecto terapéutico con el efecto indeseado. Otro fármaco muy conocido que da valores, inclusive valores terapéuticos menores a 1, tenemos los antineoplásicos, y pues observamos definitivamente en estos pacientes como a pesar de ser necesario el uso del mismo y gracias a que este fármaco muchas veces recupera estos pacientes con cáncer, el riesgo-beneficio pues es mayor. Sin embargo, podemos observar que el fármaco pues no solamente ataca a células sanas, sino también a las células enfermas, que es lo que se quiere. Pero observamos en estos pacientes cómo hay muchos efectos adversos precisamente por eso, porque hay un índice terapéutico estrecho, y observamos cómo al paciente con tratamiento con cáncer pues se les cae el cabello, se les quema o se les agrede la piel. Es por esto, por ese índice terapéutico tan estrecho. Pasamos a la siguiente lámina, donde vamos a ver dos conceptos muy importantes, como son el antagonismo y el sinergismo. Cuando definimos cada uno de ellos, pues el antagonismo es la administración combinada de dos fármacos que pueden interferir, bien sea disminuir o anular, con la consecuencia del efecto farmacológico. ¿Ok? O sea que este antagonismo puede hacer que el efecto farmacológico de otro fármaco no se dé. El sinergismo, acá hay la administración combinada también de dos fármacos, pero generalmente el sinergismo acrecienta o facilita el efecto farmacológico de el otro fármaco. Tenemos que entre los antagonismos hay antagonismo competitivo y antagonismo no competitivo. La imagen que podemos visualizar acá, podemos ver claramente cómo en el antagonismo competitivo, pues lógicamente la droga compite por el mismo receptor, mientras que en el antagonismo no competitivo, como su palabra lo dice, no compite por el mismo receptor, por lo tanto él va a interferir actuando en un sitio muy cercano o muy vecino al receptor. ¿Okay? El antagonismo también puede ser de tipo funcional, donde los fármacos con acciones opuestas actúan a través de diferentes receptores. De hecho, en la homeostasis de nuestro organismo podemos ver cómo el sistema simpático y parasimpático están en perfecto equilibrio, donde en el sistema simpático, a nivel de pulmón, generalmente hay la dilatación de los bronquios, y en el sistema parasimpático es todo lo contrario. En este caso sería la constricción de los bronquios. A nivel de corazón, pues en el sistema simpático tiende a aumentar los latidos del corazón, y en el parasimpático tiende a disminuir los latidos del corazón. Entonces aquí es un claro ejemplo de ese antagonismo funcional, como hay acciones opuestas en los diferentes receptores, y lógicamente esto se ve en los fármacos porque se supone que los fármacos van a actuar en los distintos receptores de nuestro organismo. Tenemos otro antagonismo, como es el antagonismo químico. Las características de las sustancias son tales que una de ellas puede inactivar a la otra. Esto quiere decir que
este es un antagonismo que no implica receptores. Y un ejemplo son las antiveninas o los fármacos para los pacientes con mordedura de serpiente. En la siguiente lámina es para que ustedes visualicen cómo tenemos un antagonismo competitivo y un antagonismo no competitivo. Como podemos ver en la imagen superior, tenemos que el competitivo pues compite por el mismo receptor, ¿ok? Entonces tenemos acá un fármaco A y un fármaco B. En ese antagonismo competitivo, dense en cuenta que hay un desplazamiento hacia la derecha de la curva. Esto quiere decir que el antagonismo competitivo es superable cuando se aumenta la dosis del fármaco A. Tenemos el antagonismo no competitivo, ¿ok? O también se le dice antagonismo alostérico, porque volvemos a refrescar, no compite por el mismo receptor. Entonces tenemos aquí el fármaco A y el fármaco B. Entonces el fármaco B pues es no competitivo y actúa en un sitio vecino. Y en este caso, la gráfica, la tendencia es a no ser superable, ¿ok? Aquí podemos aumentar la dosis y el fármaco no va a superar ese efecto. La última gráfica, que es la de potenciación, generalmente cuando hay una potenciación, esto distinto a antagonismo competitivo y no competitivo, potenciación ya es sinergismo, dense en cuenta que generalmente la potenciación, la curva se desplaza hacia la izquierda porque cuando hay potenciación, pues lo que sucede es que hay una disminución de la cantidad de la dosis, y en ese caso uno dice que hay una potenciación del fármaco. De todas maneras, en las siguientes láminas vamos a esclarecer mejor estas diferencias entre antagonismo competitivo, no competitivo, y posteriormente vamos a ver sinergismo, donde vamos a hablar de dos clasificaciones que son potenciación y sumación. Empezando con definir qué es un antagonismo competitivo en detalle. Entonces vamos a tener muchas características bien importantes, como son el agonista, ¿okay? El fármaco agonista y el antagonista compiten por el mismo receptor. Ustedes dirán, bueno, pero ¿para qué se aplica un fármaco agonista y un antagonista? Recuerden que esto es a nivel de laboratorio, para poder ver las características precisamente de un fármaco agonista, de un fármaco antagonista y pues sus diversas variedades. En este caso del antagonismo competitivo puede superarse el efecto antagónico, que era lo que yo les comentaba, al aumentar la dosis del primer fármaco, que es el fármaco A o el fármaco agonista. Entonces dense en cuenta que la curva A, y después le administramos el fármaco B, sigue manteniendo el mismo efecto, pero dense en cuenta que se aumentó la dosis del fármaco A. Entre las otras características que tiene el antagonismo competitivo podemos ver 8 que son las más importantes. Para que no se confundan, la recomendación es que cuando estudien las características del antagonismo competitivo lo comparen con el no competitivo, porque obviamente son como que la contraparte, ¿ok? Si una cosa lo hace, el otro no lo hace, para que no se vayan a confundir. Entonces, cuando chequeamos el antagonismo competitivo, el antagonista se une al sitio activo del receptor. Esa es la primera característica. La segunda, la actividad intrínseca del antagonista puro es 0. En general, el antagonista tiene alta afinidad, ¿ok? Que ya eso lo sabemos de las láminas anteriores, donde dijimos que el antagonista, es mucho más afín que el agonista. Es superable, es precisamente por lo que vimos en la lámina anterior, que al administrar más dosis, pues vuelve a tener el mismo efecto.
no modifica la actividad intrínseca ni la eficacia del fármaco agonista. ¿Disminuye la afinidad del agonista? Sí. ¿Disminuye la potencia del agonista? También lo vemos, porque la gráfica, para que se mantenga el mismo efecto cuando tenemos A y B, pues aumentamos la dosis, por lo tanto disminuye la potencia, ¿verdad? Y no afecta el número de receptores de manera aguda. Ok, ya con esto finalizamos la segunda sesión de farmacodinámica.